Queridos hermanos, cuánta gratitud le damos a Dios por poder estar nuevamente juntos. Hemos dejado atrás esta celebración que para nosotros es tan importante, recordar el nacimiento del Señor Jesús, y rápidamente nos hemos adentrado nuevamente en la cotidianeidad con todo lo que esto significa: preocupación, angustia, dolor, desesperanza. En esta oportunidad, como en tantas otras, nos vamos a ocupar de reflexionar allí en el capítulo número 9. Lo haremos rápidamente, sin mucho detalle, para poder cubrir la mayor cantidad de información posible. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo número 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Así que encontramos a alguien que está confrontando con los creyentes de aquel tiempo y tiene un encuentro muy particular, nada más y nada menos que con el Señor. La imagen representa algo de lo que pudo llegar a acontecer en aquella oportunidad. Dice el verso número 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Algunas implicaciones de la lectura tan solo. No sé si usted habrá notado lo que le sucede a Saulo: se desploma. La visión que él tiene de esto que empalidece cualquier otro brillo. Le recuerdo que estamos cercano al mediodía, donde el sol está en la parte más alta, pero hay una luz mucho más intensa que lo enceguece. El Señor, cuando pregunta a Pablo, acredita su intervención en función del malestar, del dolor de muchos de sus hijos que lo experimentaron a consecuencia del maltrato que Saulo les propinó. Así que encontramos allí al mismo Señor Jesús siendo el garante de los suyos, a quienes Él ama y cuida. Qué importante es que nosotros tengamos esto muy presente. La Escritura dice que estaba respirando. Lo que implica allí el sentido es que lo que le daba impulso a Pablo, lo que determinaba sus acciones, era el rencor, el encono, el enojo que tenía en contra de aquellos que, según el criterio que él tenía hasta ese momento, estaban en contra de la fe en el auténtico Dios. Dice que respiraba amenazas, la determinación para infligir algún daño y también la muerte. Así que encontramos estas cosas interesantes. El encuentro, la experiencia fue repentina, inesperada, y el resplandor, ese destello, lo rodeó con la intensidad tal vez de un rayo de luz, y él cayó, se derrumbó, se postró frente, perdió la posición vertical de repente, algo que él nunca hubiera imaginado. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué te esfuerzas en hacer esto que es inocuo, que no tiene ningún sentido? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Recordamos como nuestros mayores nos decían que era tratar de patear algo que le producía dolor, es decir, enfrentarse a algo que lo superaba en capacidad y que seguramente en su propia vida él experimentaba el costo de hacer esto, que estaba en contra de la verdadera, de la auténtica voluntad de Dios. Así que patear contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que realice? Allí la orden es: levántate, ponte en pie. Es decir, levántate con el propósito de tomar acción. Mire, los cristianos que ya tenemos diríamos, la salvación, aquellos que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos que estar permanentemente levantándonos, porque a veces hay circunstancias que nos colocan en una situación de debilidad.
A veces el pecado, otras veces la duda, la incomprensión, la liviandad, la carnalidad y tantas otras cosas. Tenemos que estar de pie. El Señor nos dice, levántate. ¿Para qué? Para que nosotros estemos activos. Los adversarios hostiles, tarde o temprano, son puestos en su lugar. Mire qué palabra esperanzadora para este tiempo en donde pareciera ser que algunos se salen con la suya, que no pagan el costo de sus acciones, que desdibujan la realidad para propio beneficio. Esto puede suceder en los asuntos de los hombres, es decir, entre aquellos que forman parte de distintas instituciones humanas y van subrepticiamente evitando ser juzgados. Pero Dios, cuando la cosa se sale de cauce, interviene. Otra hubiera sido la historia de los cristianos en Damasco, seguramente de mucho dolor, de mucha pena, de mucho pesar, si Dios no hubiera intervenido inmediatamente. Intervino en esa oportunidad de esta manera. En otras oportunidades Dios no interviene y el sufrimiento se extiende y los cristianos sufren, porque está esto dentro de su propósito, y el propósito es mostrar al mundo de qué manera los cristianos asumimos el costo de confiar en Jesucristo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esta persona que parecía que tenía toda autoridad y que iba a llevarse todo por delante y que iba a doblegar a los cristianos en aquella ciudad antigua, terminó en esta penosa situación, experimentando enfermedad, sin voluntad para comer, sin deseos de beber. Allí encontramos, tal vez en la imagen reflejada, la actitud de uno que está representando cómo estaría Pablo, o Saulo, si prefiere, en aquella oportunidad. Quienes enfrentan temerariamente a Dios, tarde o temprano, son doblegados por él. Solo hombres devotos corren el riesgo de interactuar con sus perseguidores. Mire, nosotros tenemos que prestar un servicio integral. Amamos a las personas que hacen el bien, o hacen el bien que puede, pero también amamos a las personas que hacen el mal. No toleramos el pecado que ellos cometen, pero sí tenemos la obligación de proyectar la gracia de Jesucristo en todos ellos. Así que en esta parte del relato, en el capítulo 9, nos encontramos con una situación muy particular. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. La lectura del texto progresa y allí encontramos ciertos reparos que Ananías tiene fundado, con fundamento, para realizar esta labor. Sin embargo, yo quisiera llamar a la reflexión a mis hermanos. ¿De qué manera nosotros nos hubiéramos conducido? Con la misma temperancia de Ananías, que tan solo eleva una plegaria al cielo preguntando, a ver, ¿cómo es esta situación? Hubiéramos desistido vergonzosamente de nuestra responsabilidad. Tengo en mi recuerdo muchos desistimientos vergonzosos, es decir, no haber hecho lo que Dios indicó con claridad que debía ser hecho. Ananías no hizo esto. Por eso es importante el texto. Los hombres devotos corren el riesgo. ¿Interactúan con quiénes? Con aquellos que le pueden hacer daño. El Evangelio se predica en todo lugar. Aquellas personas que son inocentes en un sentido de algún delito y también aquellas que delinquen. Aquellos que son mansos y los que son crueles. El propósito de Dios no cede frente a los obstáculos. Mire qué expresión esperanzadora. Cuando Ananías recibe la confirmación, efectivamente cumple con la visión, va al encuentro de Saulo y se produce el milagro. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días
con los discípulos que estaban en Damasco. Así que esto fue la confirmación de aquello que Pablo presentía, presuponía por esta visión inesperada que él recibía de parte del Señor. Finalmente esto aconteció. ¿Por qué? Porque Dios iba a cambiar todas las circunstancias en aquel momento de la historia. Lo que pudo ser para Damasco un tiempo de enorme tristeza para los creyentes se transformó en una situación épica en donde la gracia de Dios se manifestó sin límite alguno. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Algunas cosas para considerar en esta porción. Mire qué hermoso, un recién convertido que apasionadamente presenta la buena noticia que encontramos en Jesucristo. Y lo hace con denuedo, lo hace con esfuerzo, lo hace con argumento, apelando al conocimiento preexistente que él había recibido allí en la religión judía. Sin embargo, este esfuerzo, esta dinámica que le imprimió a la comunicación, generó incomodidad y malestar en aquellos que escuchaban. Nadie podía confrontar con el argumento de este Nobel cristiano que estaba enardecido, apasionado por Jesucristo, predicando el Evangelio. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Mire, la obstinada persecución, la confrontación no se tarda en la vida de aquellos que anuncian el Evangelio de esta manera. No solamente con poder, sino con entusiasmo, con alegría, con todo lo que tienen, con los recursos que tienen a su alcance, pero también con conocimiento teológico y bíblico para poder dilucidar aquellas cuestiones que las personas tienen como dudas, que les sostienen en el error. Para poder emancipar a las personas del error, tenemos que comunicar de una manera clara y precisa la verdad. Para eso estamos en el mundo. No se necesita un estudio universitario para presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, aquel que tomó un cuerpo de humanidad para poder morir en la cruz, derramando su sangre, limpiándonos de nuestros pecados, concediéndonos salvación y vida eterna. Este anuncio lo puede explicar hasta un niño. Lógicamente, economizando palabras, diciéndolo de una manera demasiado sencilla, pero tenemos que hacerlo. El Señor está esperando que nosotros lo hagamos, aún a pesar de los sentimientos que se van a despertar en aquellos que escuchen y también en aquellos que observen el interés que algunos van desarrollando en el Evangelio. Miren, este hombre que entró por la puerta grande con cartas de parte de los príncipes de la sinagoga para apresar a los cristianos, tuvo que retirarse de la ciudad de esta manera un tanto vergonzosa. Tuvo que ser bajado dentro de una canasta en la noche para evitar que le lastimaran o incluso que le quitaran la vida, ya que se habían juramentado a ello. Así, más o menos, culmina este primer episodio que encontramos en la vida de este hombre que supo ser un enemigo acérrimo de aquellos que manifestaban confiar en Jesucristo. Y ingresando en una ciudad antigua muy hermosa y populosa, tuvo que, en las inmediaciones, encontrarse con Jesucristo, el garante del bienestar de los hijos de Dios. Solo hombres piadosos pueden auspiciar el trabajo de hombres crueles al convertirse. Mire, esto lo conocen muy bien aquellos que interactúan con personas que han delinquido y luego de arrepentirse de sus pecados, se involucran en la obra de Dios intentando progresar en ella. Estos hombres tienen capacidades únicas, cualidades que Dios les da a través de dones, principalmente el de misericordia,
Bernabé, el hijo de consolación, seguramente tenía un equipamiento espiritual que le permitía ser sensible y además ser valiente, poder interactuar con esta clase de individuos. Si Dios coloca frente a ti una persona que ha atravesado una experiencia semejante, dale crédito a la gracia de Dios. Mantente cerca, invierte tu tiempo en la instrucción, porque no sabes quién puede llegar a ser tal individuo. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tienen miedo, o le tenían miedo. No es para menos. Con el historial que Saulo tenía, con todas las cosas aberrantes que él había hecho, con el dolor que había causado. ¿Cuánta temperancia tuvieron que tener estos hermanos para sobreponerse al recuerdo de esos momentos tremendos y traumáticos que muchos habían experimentado de parte de este hombre que ignoraba hasta ese momento quién era Dios en realidad? Que el Señor te ayude y me ayude a predicar el Evangelio a todas las personas, sin importar cuál es su conducta. Y si tienes el privilegio, o si Dios te coloca en esta situación, en esta contingencia, como a Ananías y a Bernabé, de ser uno de estos hitos en la vida de estos hombres extraordinarios que tienen que llevar el Evangelio a lugares recónditos, corriendo riesgos que muchos de nosotros no podemos correr, lo puedas hacer con integridad, lo puedas hacer con tranquilidad, lo puedas hacer con entusiasmo, sabiendo que Dios está acompañando lo que haces. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matar. Querido hermano, querida hermana, vienen días de enorme oportunidad para la cristiandad. También de una dificultad creciente, que no todos tenemos todas las herramientas para enfrentar. Sin embargo, la gracia de Dios es todo suficiente. Los que no tienen el conocimiento o la sabiduría pueden reclamarla, como dice Santiago. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Los que padecemos algún tipo de enfermedad, tenemos que reclamar auxilio y fortaleza para que Dios nos coloque de pie, para que podamos estar activos haciendo aquellas cosas que Él espera de nosotros. Que el Señor te bendiga. En la consideración de estos versos que hemos leído rápidamente, disculpándome por esta inesperada fonía que me tomó en este ratito en el que tenía que cumplir con esta responsabilidad. Que el Señor nos fortalezca para correr los riesgos que debamos correr, para que no evadamos nuestra responsabilidad. También para que seamos responsables y nos cuidemos. Tenemos que cuidarnos, pero no al punto que este cuidado personal incida negativamente en el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Que podamos agotar esa larga y detallada lista de obras que Dios preparó de antemano para que andemos en él. Pablo tenía una hoja de ruta y la siguió a lo largo de toda su experiencia humana. Hizo muchas cosas que muchos de nosotros no podríamos hacer. Experimentó él también, en su propio cuerpo, muchos dolores. Fue maltratado, golpeado, apedreado, azotado, incluso experimentó el martirio. Un hombre de características únicas. Tal vez ni tú ni yo tengamos las mismas características, pero Dios es el mismo. Y Él nos toma de la mano para llevarnos a aquellos lugares en los cuales tenemos que prestar un servicio que Él considera valioso, por el cual ha de recompensarnos. Que el Señor pueda darte luz para que en este tiempo tan particular no te prives del privilegio de hacer todas aquellas cosas que Dios ha planeado, cumplimentando con ello la voluntad de Dios. Que Dios bendiga su palabra.